Bienvenidos a su programa. En esta ocasión nos encontramos con Ewin, Demian y Hola, ¿qué tal? Banco y su servidor Milkus. En esta ocasión vamos a hablar de la película El Gran Movimiento. Es una película nacional. Esto es casi una retrocrítica. Bueno, algo así porque la película se estrenó el 2022. Justo cuando empezábamos el podcast, ¿no? O sea, esta película realmente la queríamos comentar hace tiempo, pero no se dio la oportunidad, así que hoy traemos esta retrocrítica. Esta película se estrenó en el 2022, pero creo que llegó a nuestras salas el 2023, si no me equivoco, porque tuvo un circuito de festivales y me acuerdo de esa espera porque en la carrera de cine hablábamos, no me acuerdo quién lo decía, pero por- se ponía debate de por qué rayos no podemos ver nuestra película en cuanto sale, ¿no? Y una película súper exitosa en su momento, ¿no? Sí, Y esa fue la causa también de que su circuito haya sido tan largo y la mm, espera también. sí, porque queríamos verla y en nuestro país no había dónde verla, había que esperar a que termine ¿qué es? El Festival de Venecia y más circuitos que tuvo para que realmente se estrene en Bolivia. Y eso, antes de entrar, voy a leerles la sinopsis. La película es un retrato monumental, suavemente místico, del paisaje urbano contemporáneo de Sudamérica Central y de quienes trabajan en sus entradas y alrededores, ubicado en el terreno alternativamente duro y hermoso de La Paz, Bolivia. Esta es la sinopsis de Amazon Prime, de hecho. Sí, porque he encontrado unas dos, tres sinopsis. ¿Funciona? ¿O una más explícita? ¿Se llega a entender? Porque, bueno, a ver, la otra dice, la historia de un minero enfermo nos sirve como ventana para esta Sinfonía de la Paz, la capital de Bolivia, en todo su esplendor y complejidad. Un film hipnótico que se alzó con el premio a la mejor película en la sección Horizonte del Festival de Venecia. Querían, vamos a empezar por las impresiones. Esta ha sido una película que la han vuelto a poner en salas por el mes aniversario del 16 de julio. Ah, claro, este programa sale la siguiente semana, pero por el 16 de julio hicimos queríamos hablar de una peli nacional, claro. Así que esta fue una propuesta y vamos comenzando con las impresiones. Quisiera escuchar dónde la vieron, cuándo la vieron y cómo fue la sensación en sala. Demian, ¿qué tal? Bueno, yo la vi hace muchos años atrás, es decir, hace dos, como decías. Y estaba, si no me equivoco, era de esos días en los que se estrenó en Bolivia. Creo que fuimos a Eh, verla, ¿no? Creo que sí fuimos, ¿no? No, a la Cinemateca creo que fuimos. Yo fui Fue el multicine. fue al multicine y había incluso el tapete rojo, estaba el Sí. premio del León de Venecia en un vidrio y todos los que estudiábamos cine o teníamos la pretensión de ser cineastas estábamos así, ¡oh, qué bello! Y estaba ahí, traído gracias a Kiro Russo y esta película, pudimos apreciarlo y bueno, fue motivador en su momento poder ver el premio ahí, que sí se podía aspirar a ganar premios de ese nivel. Mm, Este, no sé cómo le fue en otros circuitos al Gran Movimiento. Esperemos que haya tenido muchos más logros que el de Venecia porque se lo merecía en su momento. Pero sí, eso creo que fue lo más espectacular. Estaba, por ejemplo, uno de los personajes era el perrito que estaba en ese día, estaba ahí. Estaba también, estaban todos los personajes de la película y tú los podías ver ahí, estaban todos ellos, la alfombra roja junto a Kiro Russo, que era el que contrastaba con todos porque era súper grandote al lado de los otros. Y fue bastante épico, ¿no? Ver esta presentación de gala en el multicine acá en La Paz y también recuerdo que la sala en la que se proyectó, no sé si era la uno o la 2 del multicine, que tiene un excelente sonido. ya.
más la imagen, creo que funcionó muy bien, o sea, realmente tenía mucha calidad sonora y visual en la presentación de ese día. Yo salí muy maravillado por lo sonoro. Me he olvidado algo de la ficha técnica. Esta película está escrita y dirigida por Kiro Russo. Y en la producción está... ¿Quiénes estaban? Kiro Russo, Juan Pablo Juan Pablo Piñeiro, Piñeiro, Pablo Paniagua y es Yukran... ¿Qué era? esencialmente los tres, ¿no? Sí. Continuamos con las impresiones. Ewing, ¿qué tal? ¿Dónde lo has visto? Bueno, yo antes que todo me siento feliz que estemos hablando de cine boliviano y creo que es importante empezar a hablar de nuestras películas y también me he sentido un poco feliz porque justo el fin de semana fuimos a ver algunas películas bolivianas y yo fui incluso con este temor de poder, porque me he quedado muchas veces sin poder ver una película porque no había más gente. Y eso me ha gustado ver mucha gente y viendo películas, claro, en Esta la viste en sala. no, la del Gran Movimiento no, porque recién la van a dar mañana y, ¿no? Ah. Pero pues no la pude ver antes, Gran Movimiento, recién la estoy viendo porque yo no estaba acá en La Paz cuando la pasaron, no la vi. Sí escuché hablar mucho de ella, entonces sí tenía ganas de verla y ahora que la he visto, pues es lo que a mí siempre me llega y me está llegando, no sé por qué, es el tema del sonido, igual que decía, el tema del sonido, incluso al inicio de la película no es con una banda sonora, es como que es el sonido de la ciudad, entonces eso te atrapa mucho. Entonces ha sido interesante verle, también me he sorprendido mucho por el tema del premio, ¿no? Porque cuando estábamos hablando de Yo Capitano y era este premio de Venecia que recibía el director, y cuando veo, pucha, la película del Gran Movimiento también ha recibido este León de Oro, entonces realmente esto es bien rescatable, ¿no? Y que creo que tampoco se habla mucho, o sea, Mm. muchas veces se critica el tema de que por qué lo llevan a festivales y por qué primero a festivales o por qué siempre al exterior, por qué apuntan al exterior, etcétera. Mm. Pero es también porque nosotros como público no las vemos, no las aceptamos mucho, las criticamos demasiado, entonces creo que es importante siempre rescatar las películas, nos gusten o no nos gusten, es un producto boliviano y creo que hay que apoyarlo. Entonces, me ha gustado poder verla. Buenísimo, pero productos bolivianos sabemos de que, como en todo ámbito o industria, bueno, nosotros no la tenemos. Sin embargo, también hay que saber ser un poquito en esta cuestión del cine boliviano, ser analíticos, reflexivos, ¿no? Uno quiere apoyar cualquier tipo de emprendimiento en cuanto a producción audiovisual. Sin embargo, hay películas y creo que pasa con mucho del público actualmente, que a causa de ellas, de no tener un nivel narrativo excelso o una gran producción con rigor, hacen de que se califique al cine nuestro como banal, quizás, o no tan calificado, ¿no? O incluso aburrido. En estos casos, eso siempre nos pone en cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de cine, qué tipo de género, qué tipo de narrativa funciona dentro de nuestro contexto? Y eso es un tema para largas conversaciones. Y en este caso, el Gran Movimiento no se acomoda pues, a la línea comercial de lo que ya Mm. conocemos como cine de entretenimiento. Incluso es disruptivo en el cine autoral, ¿no? Exactamente. Y eso ha ocasionado de que gente que por la curiosidad de haber ganado premios y ser muy exitosa a nivel europeo sobre todo, haya ido a verla, pero se ha quedado un poquito quizás inconforme, porque me parece que la escasez en este afán de formar públicos ocasiona este tipo de situaciones, ¿no? De que las personas vayan con otras expectativas y al fin se topen con productos autorales de este tipo que están muy bien logrados, pero que ellos no lo entienden. Entonces se necesita cierta formación, ¿no? Cultural, Mm. artística, desde el cine para poder entender este tipo de historias, ¿no? Y sobre También. todo puntos de vista del autor, porque no podemos pensar que todo autor va a generar un producto con el típico
con la típica estructura, ¿no?, que conocemos de Seafield, digamos, en cuanto a guión. Y son productos como este que realmente te provocan pensarla mucho más. Yo la he visto la película al menos 4, 5 veces, ¿ya? 2 veces en el cine, una en clases de cine, con la presencia de Pablo Paniagua, y 2 ya por medios alternativos, ¿no? Que es el Blu-ray y demás. Cada visionado me ha servido para seguir admirando la ciudad. Luego ya entraremos en detalles. Admirar qué, pueden decir, ¿no? Admirar su folclore, su cultura, la pobreza, la miseria, no sé. Cada quien tendrá su punto de vista, pero yo esa multiculturalidad la admiro y me parece que esto potencia muchísimo esta historia, ¿no? Me ha encantado. Sí, es bastante interesante eso y da mucho a debate, ¿no? Pienso que es importante tener este espacio hoy de poder hablar de cine nacional. Ser críticos está bien, vamos a criticarla, pero no vamos a hacerlo en un plan destructivo. Y si hay que darle méritos a esto, también lo vamos a defender acá. Creo que la película tiene méritos, tiene cosas espectaculares. Y también pienso que podemos decir que no es para todos los públicos. Es tal cual, o sea, tal vez no es un público formado el que sea necesariamente el que tenga que ver este cine, pero ¿qué es público formado también, ¿no? ¿A qué le podemos decir? Si esta película ha sido producida para el público nacional o ha sido para un festival o ha sido para quién, ¿no? Y eso también creo que está dentro de la mesa de debate. Vamos a hablarlo también, yo creo, ¿no? Sí, exacto. Y plenamente concuerdo con eso, ya que yo siento de que el público debería estar, tú dices, ¿no? Como que es formar. Pero esto tiene mucho que ver con esto de provocar en el espectador esta suerte de abstracción. Y no todos lo tienen. Y hay que ser honestos. Cuando se producen películas de este tipo, es para ya un público mucho más selecto. Sí, porque es bastante... Es un desafío también la peli, ¿no? Porque no es como una historia totalmente lineal, que eso lo vamos a ir hablando un poquito más adelante, de a qué género pertenece, si es que realmente termina argumentalmente el guión, pero sí es un desafío digerir la película, creo yo. Por eso, bueno, aún no convenzo con mis impresiones, pero eso lo voy a mencionar con que yo no he enganchado con la película al principio. Me chocaba bastante, de hecho no me gustaba, o sea, creo que no, bueno, no funciona esa opinión, pero sí realmente no entendía, no terminaba de entender la película, pero ya con más visionados, realmente me ha gustado demasiado, o sea, me gusta demasiado la película. ¿Cuántas veces la viste tú? Ya no sé, porque la he visto una en el multicine, otra en la Cinemateca y otra en mi casa. En medios alternativos y creo que ha sido muy importante justo esta película haberla, me ha gustado, o sea, mi percepción ha cambiado a partir de que la he conversado con compañeros de cine. Recuerdo que incluso de la vez que fuimos a verla, yo salía renegando porque decía, ay, que al final se ha muerto o no, no entiendo esto, lo reviven. Y me acuerdo que diste tu propia, ¿qué es? Tu propia hipótesis de lo que pasó y dije, ahora me gusta más la peli porque Claro, eso, la fuimos a ver juntos, ahora sí, lo sí. recuerdo. ¿Qué tiempo? Pero no me acuerdo ¿te acuerdas cuál era tu hipótesis de la peli? De si había muerto o no. Sí, si quieren lo digo. ¿Sí ¿Lo lo reviven? lo menciono ahora o tal vez más tarde? Más tarde. No nos vamos a olvidar, ya vamos a poner ahorita la alarma de spoilers que va a aparecer ahí, así que tú tranqui, métele. Vale, bueno, la historia de nuestro personaje principal es acerca de todo un proceso de enfermedad que tenía él, ¿no? Entonces, al final vemos su recuperación, pero lo vemos dentro del concepto de la ciudad misma. La ciudad cuando estaba lloviendo, cuando se llenaba de agua. Recuerdo que hay como una especie de... como que la ciudad de La Paz también se va limpiando a sí misma, ¿no? Es como... Y a mí me daba la impresión de que el cuerpo de nuestro personaje era la ciudad misma, ¿no? Algo así era. Yo por no ahí. recuerdo. Yo recuerdo que, o sea, ¿qué era?
Mi duda era de si había muerto, si lo habían resucitado, porque eso no entendía, ¿no? Y si lo habían matado, ¿cómo entraba esto dentro de la saga de Viejo Calavera? Porque, valga la redundancia, es el mismo actor y... ¿qué se llama? Julio César Ticona. Ticona. Sí. Ujú. Y en esta película se menciona también la película de Viejo Calavera, pero como película, así que fue toda una confusión. Pero yo, por ejemplo, yo no había visto tampoco Viejo Calavera. O sea, he Ya. visto primero el Gran Movimiento y después he visto el Viejo Calavera para darme, o sea, y ahí es como que yo para mí sí, como he ido atando algunos cabos, porque igual que Demian, un poco yo no he sentido tanto que, digamos, que él, ay, no me acuerdo cuál era su nombre en la película de él. O sea, no he sentido que él sea realmente el protagonista en esta, ¿no? O sea, ¿En el claro, Gran Movimiento? sí, no, Ya. ¿Te, no. te refieres a Elder? A Elder, sí, Exacto. exacto. O sea, Elder es, o sea, yo igual al inicio es como que he estado mirando así y era la historia así de él, pero no, o sea, como que me perdía, me perdí mucho con el tema de la ciudad, las imágenes Mm, y también con este personaje de Max, que parece que como resaltaba un poco más que Elder en sí. ciertas circunstancias. Entonces, cuando vi Viejo Calavera, entonces dije, ah, ya, o sea, como que para mí sí era como una continuación, ¿no? De que llegaba aquí, pero yo me he perdido un poco con la historia de él. Mm. Sí, creo que Me... compartimos sensación. Eso me pasaba igual la primera vez que la vi. Dicho, o sea, como lo hemos mencionado, bueno, no, en verdad, lo hemos dicho detrás de cámaras, pero es como no es netamente, no pertenece netamente a un género de películas. Es como una combinación de varias cosas, porque desde palabras del mismo director, él lo plantea como una sinfonía de ciudad, que es un género de los inicios del cine silente, que se llamaba City Symphony, pero Exacto. como que una tipo de construcción de este género, pero realmente se nota, o sea, que la película tiene más cosas, ¿no? No solo es City Symphony, también intenta hacer un tipo documentación, porque hay imágenes que son, digamos, bueno, partes que son como que documentos de archivo, bueno, no sé si de archivo, pero que son momentos no de ficción, digamos, o sea, que han pasado en la vida real, que es la marcha con la que Claro, inicia, la misma marcha. Que lo ha pero... sorprendido a Kiro en realidad, ¿no? Sí, porque la idea era de él, de Julio César, al principio de que se documente eso. O sea, por eso la conclusión era como que es más un collage de varias cosas, porque tiene cosas de documental, tiene cosas de ficción, porque hay una historia al fin y al cabo. Y también tiene características del cine arte también, porque hay como, bueno, como que no se como que murió también este género que era el de las sinfonías de ciudad, que en el cine silente a los inicios se usaba para básicamente como turístico, ¿no? O sea, era Mm. para mostrar las grandes capitales del mundo. O sea, era netamente un género aburridísimo, porque solo te mostraban lo grandiosos que eran, no sé, París, Berlín. Me recuerda eh, también lo que mencionas esto a Bertov, ¿no? Sí, el Bertov de hecho fue el que agarró ese género tan aburrido y hizo algo muy experimental, que siento que tiene mucha influencia totalmente en esta película, ¿no? Claro, Bertov hizo esta película El hombre de la cámara, donde Sí. justamente mostraba estas escenas de las ciudades Pero y que va ponía más las allá, de hecho. cámaras en lugares súper complicados y que, bueno, es uno de los el cine fundamental del cine moderno que se mencionaba, del cine ruso. Y Sí, sí, hay como estos elementos de ese tipo de estudio del cine que se pueden ver en esta película, que tal vez los cineastas lo disfrutan mucho. En estos tipos de festivales pueden ganar premios mm, porque se nota que están cargando con la historia del cine mismo. Pero también pueden ser chocantes para un público más convencional, claro, que ¿no? está yendo a ver algo, una narrativa más clásica, digamos. Más Yo he ido clásica, con sí. esa perspectiva, sí. Yo esperaba ver algo de género. Y he dicho, pero no, o sea, como no terminaba de encajar en un tipo de género,
por eso quizá yo no simpatizaba con la película, no la entendía y incluso salí furioso la primera vez que la vi. Pero ya luego habiéndola conversado con varios compañeros de cine, recién ya le encontré el gusto a la peli. Y No, perdón, es que yo me pongo a pensar, muchas veces la mayoría del público y nosotros mismos, yo misma, a veces, o sea, estás caminando por la ciudad caótica, con marchas, con problemas y no sé qué, y quieres ver muchas veces escapar de esto, ¿no? Escapar de esa realidad. Yo supongo que por eso muchas películas comerciales y las películas que se muestran en el cine es porque la gente muchas veces quiere escapar de su realidad y no ver su realidad en pantalla. Yo siento que muchas veces puede ser por ahí. Entonces, cuando tú vas y ves lo que ya ves, porque he visto algunos comentarios al respecto, cuando tú vas y vas a ver en el cine lo que ya ves en la calle, o sea, ¿para qué? O sea, hay personas que lo piensan de esa manera. A eso me refiero. Pero creo que es importante poder ver estas realidades también. Bueno, es la perspectiva del director, pero aún así es una realidad que a veces no te das cuenta o incluso tú mismo no la ignoras, olvidas, ¿no? Sí. la ignoras o no la vives o ya se te hace tan costumbre que no. Entonces yo creo que esta clase de imágenes, de historias que se muestran, digamos, en otros países o en Europa misma, ¿no? Entonces es como wow y ver esta realidad diferente, pero es que generalmente en muchas de las películas bolivianas también, en las antiguas o en las normales, que se puede ver las imágenes, estas imágenes postales de lo lindo que tiene Bolivia, ¿no? Entonces, cuando ves imágenes un poco chocantes y cosas que no quisieras mostrar al exterior, que es, o sea, no sé, que no, o sea, creo que que me estoy enredando un poco, No, está súper bien, yo entiendo bien. pero voy, digamos, en el sentido que, digamos, a mí me ha llevado por un camino diferente, ¿no? Es como dices, uno siendo paseño, viviendo en La Paz y viendo una película sobre La Paz, no la reconoce. Yo, por ejemplo, pienso que el Gran Movimiento es una producción audiovisual que me hace redescubrir la ciudad Mm, desde lo sonoro, porque sí, hay unos también. planos contemplativos, diríamos, mostrando la ciudad y en estos planos la incursión de un sonido específico Ujú, hace que el panorama cambie. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una escena en la que vemos un muro que está lleno de panfletos Al inicio, ¿no? arrancados al inicio. Y ahí empieza a mostrarte cómo una cosa que estás viendo todo el tiempo en el centro de la ciudad de repente puede cobrar otra perspectiva, ¿no? Es otra cosa muy alejada de eso. Yo no creo mucho en esto de que por ser paseños no podamos disfrutar esta película con esta mirada tan diferente, ¿no? Pienso que más bien esta película te hace redescubrir la ciudad misma. Yo no podía creer, cada escena que pasaba era como, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo no he visto yo esto Mm, antes? Como está ahí siempre, claro, ya es no lo ves, ¿no? medio mágico, ¿no? Medio surrealista también, ¿no? Porque me llamaba la atención lo que dices del mercado, de cómo está tan movido en la madrugada, ¿no? Incluso tan movido que hay una coreo en la película que claramente pertenece a la ficción, pero me parece bien, no sé, me encanta cómo es un tema que incluso lo toca otra película que le estábamos hablando, que es Chuquiago, de 1984, creo. Eguino, sí. O, No, finales de los 70. sí. sí, sí. Y que hablan, que ese tema de los mercados, me encanta cuando se ponen en las películas, se mencionan en las películas, porque es como un personaje más, siento. Porque todo en la película de Chuqueado como terminan como que adoptando al pequeño Isiko perdido y como que termina ahí o sea, comienza ahí su vida, ¿no? Porque, bueno, esa es otra historia, pero algo similar pasa en esta en la que Elder está como que perdido y una señora del mercado lo termina como que adoptando, ¿no? Creyendo que es su sobrino
pero ahí no se sabe, es como que la duda de realmente es o no su familiar, pero al final no importa porque como que lo termina, el mismo mercado lo va como que recibiendo, ¿no? Le da trabajo, le da dónde dormir y me parece bien bonito eso, creo que es algo que en otras películas también se menciona como Chicago, como lo acabo de mencionar. Mm. Y esto del sonido me parece todo un temazo que acaban de mencionar, que lo proponía, claro, para hablarlo, porque yo al principio, la primera vez que vi la película, estaba molesto porque decía, ¿por qué rayos está tan sucio el sonido, no? O sea, cuando se usa en grandes producciones, se procura que el sonido esté lo más limpio posible. Si es que hay, no sé, cosas de fondo, directamente se para el rodaje y se espera a que termine eso, o directamente se interrumpe y se separa el ruido que está, no sé, alrededor para poder grabar y para poder mantener un sonido limpio. Y he dicho, ¿por qué rayos está tan sucio el sonido durante toda la película? Pero no, esto lo conversábamos con otro compañero de cine y decía que bueno, llegábamos a la conclusión de que es como un personaje más la ciudad. O sea, la ciudad se está manifestando. Es como si escucháramos lo enojada, lo furiosa que está la ciudad, ¿no? O sea, es como un personaje más porque todo el tiempo hay petardos, hay sonidos de marchas, hay incluso sonidos como que de tormenta, en los que ni siquiera está lloviendo, pero se escucha como que algo está, no sé, hay un ambiente hostil, ¿no? Y Mm. me ha parecido interesante eso de que sea como un personaje más la ciudad a través del sonido, porque realmente yo creía que el sonido estaba sucio, que habían captado tal cual han grabado, digamos, donde estaban. Pero no, me parece bastante intencional esto de captar los ruidos de la ciudad, ¿no? Porque luego, no me acuerdo dónde lo mencionaban, pero creo que esto le pasa a muchas capitales del mundo, o sea, donde están las sedes de gobierno, porque ahí es donde suelen haber especialmente en Latinoamérica, en las capitales donde están las marchas, ¿no? Y es por eso que son tan ruidosas, o sea, las capitales son tan ruidosas porque hay mucha gente, hay mucha concentración de gente, y si está la sede de gobierno más, o sea, de paso, ten por seguro que en la semana vas a escuchar, no sé, algún evento, alguna marcha. En nuestro contexto hay mucho y justo en la película me gusta que se lo visibilice. Bueno, no sé si la palabra es visibilizar, se lo escuche y porque es algo que igual en las películas tratamos como que de tapar, ¿no? O sea, que el sonido esté limpio y no se note, o sea, que vivimos en una ciudad súper caótica. Exacto. Y voy a remitir a lo que decía Sewin hace rato. Siento de que hay un chauvinismo convenciero dentro de La Paz. No voy a generalizar, pero lo hay. Porque bajo el título de Ciudad Maravilla queremos siempre proyectar una imagen, repitiendo lo que dice Milkus, de una ciudad limpia, impoluta, muy turística y no voy a decir perfecta, pero Ciudad casi. Maravilla. Ah. Entonces, cuando se incomoda de alguna forma mediante pensar la imagen, ¿no? Y retratar los estratos así más populares, y a los que estamos acostumbrados, obviamente, Garitas, Buenos Aires, La La Rodríguez. Rodríguez. Entonces, pienso que a mucha gente, por no decir todos, le choca esto. Tal vez por eso ha encontrado justo Ewin malas críticas, ¿no? Sí, Supongo que han de es que ser. creo, es que sí, precisamente era por eso, ¿no? O sea, porque generalmente es esta visión, o sea, siempre quieres exportar o mostrar una visión linda de tu ciudad o incluso tú caminando, puede ser que evites ciertos lugares o ciertas Mm, calles o ciertas personas porque no te gusta verlas, ¿no? Entonces, mostrar esto en pantalla grande va a chocar a mm. muchas personas y creo que, supongo que también era un objetivo un poco Sí, de de hecho, Kiro, ¿no? hay un De mostrar momento y bien de logrado incomodar. que describe lo que dices, que siento que describe lo que dices, que es cuando focaliza los anuncios en la pared, lo que comentabas de bien al inicio, porque está tan sucio, tan lleno de afiche sobre afiche y quitados, intento de limpiado, pero hay tanta suciedad, hay tanto maximalismo en esa imagen que choca porque al final hace un zoom
un zoom in y eso en una pantalla grande es como que lo ves, algo que es cotidiano y no pasa de los, no sé, a 50 centímetros, te lo terminas viendo en una pantalla de no sé cuántos metros. Y claro que choca, ¿no? Porque te da a notar cuánta suciedad se mantiene cuán descuidado está nuestro ornato público al respecto de, no sé, la limpieza de afiches. Pero me gusta como que se visibilice eso, porque hay como una visión distorsionada también de La Paz. ¿Han visto esos planos en los que la ciudad está deforme, como a través de las ventanas? Me ha encantado porque he dicho, wow, y qué genial perspectiva de cómo algo tan, no sé, organizado y moderno, que es como una casa tan cuadrada, se distorsiona a través de la ventana. También esos momentos que se visibiliza, que graban un poste de luz. La masa de cables Sí, del poste de luz es que... como que, Dios, cuánto caos, cuánto, ¿qué se llama? Contaminación visual. Visuales. Sí, exacto. Por otro lado, tal vez decir esto que en el tema del sonido, a mí lo que me gusta es que justamente se aprovecha sonidos extradiegéticos, que son estos sonidos que no tienen nada que ver con la ciudad, pero se añaden, ¿no? Como una sinfonía realmente. Es un preludio de lo que va a venir. Y me encanta, por ejemplo, estos sonidos que tratan de evocar un averno, tratan de evocar, no sé, una fuerza sobrenatural, como estas fuerzas telúricas de las que se refieren muchos autores, escritores, pintores sobre la paz, y que tiene un espíritu, ¿no? Un espíritu grande y majestuoso, pero también peligroso. Mm. Y siento que Incluso lo también... llegan a decir en la peli Max, ¿no? ¿Qué dice? La paz se va a hundir, se va a hacer polvo, Se algo va a hacer así dice. polvo. Ah, Sí. no, sí, es esa Exacto. visión apocalíptica que un poco Mm. o sea, porque a lo largo de la película él siempre está hablando de eso y Mm. después se va a imágenes de lo del deslizamiento Mm. y hay un sonido que a mí me queda aquí hasta en mi cabeza, que es como cuando él está en el bosquecillo, en Pura Pura, creo, hay un sonido de como si estuviera cayendo un árbol Así. es muy fuerte a nivel sonido y a nivel que te llega, ¿no? Entonces, es esa clase de cosas. Por ejemplo, aquí yo había notado, no sé si lo encontré o lo escuché en alguna parte, decía, sobre la película decía aquí, no celebra la ciudad, al contrario, la muestra en ese estado caótico y oscuro, ¿no? Mm. Y y no quiere ocultar las cosas, sino que quiere visibilizarlas. Exactamente. Entonces, En creo que sí, va por La ahí. Paz en esta película está retratada, ¿no? Como un espacio de despliegue, pero del exceso. Mm. Yo pienso eso. El exceso y a la vez de que tenemos este punto de vista tan interesante, ¿no? De introducirse en esto de espacio también de los mercados y a la vez de saltar de repente a una vista mucho más lejana de aquello y situarnos en las montañas, allí con sus respectivas capas, una preciosidad de tomas, unos planos excelentemente compuestos, a lo que directamente, ¿no? Se refiere a, a estas montañas como una entidad mística, digamos, ¿no? Estos achachilas que siempre son omnipresentes en la ciudad, son parte de la historia y de la cultura aymara. Entonces estos guardianes están permanentemente, digamos, en custodia de la paz, ¿no? Y al mismo tiempo he hallado muy coherente este hecho de que Max se sitúe, ¿no? Pues, y camine por esos sitios, porque sé que él es un ermitaño, no le gusta estar muy... Ujú. no le gusta establecer, digamos, relaciones, amistades con la gente. Él tiene sus conocidos, sus conocidas, las caseras del mercado, el mismo director se ha hecho amigo, me imagino que le ha debido costar también entrar en confianza, porque esa es una gran labor de un director, de un autor, y por eso mismo que le puede tomar años filmar algo con determinado personaje, ¿no? Ya ha pasado eso, porque ha empezado en 2015 y creo que han terminado en 2020, porque no sé en qué entrevista lo mencionan, seguían grabando durante los disturbios de 2019. O sea, muchos de esos petardos, esas marchas que escuchamos son justo de las marchas de 2019. Además, tal vez también agregar esto, que este, estos personajes y estas situaciones no son para nada como invenciones del director,
sino son una especie de recapitulación de historias, cuentos y cosas que les han pasado a los mismos personajes que se han retratado en esta película. Por ejemplo, Max realmente es una persona que vive en situación de calle, que se dedica a la magia, a curación y tiene toda como este bagaje de emociones y sentimientos sobre la ciudad, sobre el bosquecillo, todos estos espacios. Entonces, estamos observando a la ciudad a través de los ojos de estos personajes paseños que bueno, Kiro Russo ha tratado de recuperarlos, digamos. Claro, ay, Mm, perdón, pero quiero también, porque él decía que era o sea, a él le gustaba este juego entre la ficción y la realidad, porque en mm, realidad la película sí es una ficción, ¿no? O sea, es su historia a través de estos personajes que son reales, mm. ¿no? Entonces es una mezcla de cosas y de sentimientos también ahí, ¿no? Entre él y porque él habla también de él como sus amigos, ¿no? De Y sus también hay un personajes. grado se siente genuino, ¿no? O sea, Porque uno, son reales, o sea, Mm. son... Pero ahí justo había una discusión entre cine que lo debatíamos porque justo vimos un meme que calzaba con la película que era de "Ah, un vagabundo en la calle y saca su cámara el cineasta y empieza a grabarlo". Y porque hemos dicho, y ahí quería plantear otra pregunta que es que de hecho la había escuchado esta opinión, pero yo no estaba de acuerdo, no pude profundizar en el tema, pero me parece una buena pregunta, que es de, ¿esta película llega a caer en la pornomiseria, en el miserabilismo? Creo que es un debatazo porque son personajes reales, pero algo constante de la pornomiseria es que justo es como un cine de la... Guau. Justo la pornomiseria es como un cine de la explotación, ¿no? O sea, hay como un discurso y si no es que hay un discurso, hay un fin de romantizar o a veces incluso como que exotizar, ¿no? Estilos de vida diferentes. tal vez hay que poner un poco en contexto al gran director Ospina, colombiano, que hizo un corto sobre la pornomiseria muy potente que justamente criticaba a los cineastas latinoamericanos Claro, sobre... incluso sacó un manifiesto. Sí, sí, Tenía el Exacto. manifiesto de los vampiros de la pobreza, ¿no? Era sí, algo sí, así, sí. que justamente decía que Exactamente. el cineasta latinoamericano se había acostumbrado a, a filmar a la persona en situación Inadaptados, de calle y todo eso marginados. para explotarlo como recurso visual para premiaciones, festivales, documentales y todo eso. Entonces, Ospina es como uno de los grandes maestros del cine latinoamericano por esa aguda crítica que tenía Mm, y seguramente cualquier película latinoamericana, no solo boliviana, que tenga estos elementos va a ser observada a ese nivel, ¿no? Eh, También sobre el punto, Kiro Russo se ha expresado también, porque no han sido los únicos que le han debido decir, ¿no? Y él dice algo muy interesante que también a nosotros nos parece, bueno, a mí me parece valioso. Él dice que tal vez a Ospina se le ha tirado demasiada importancia y que nosotros como cineastas, digámoslo así, hemos aprendido a no llegar a la pornomiseria, ¿no? A tenerle miedo al diálogo o a la imagen de la persona o indígena o del campo, marginada. marginada o lo que sea, justamente por esta crítica, de gran crítica, yo estoy de acuerdo con lo de Ospina, ¿no? Mm, Entonces ahí nos entra un debate porque nos sí. dice hasta qué punto hay que llegar y en Claro. qué momento parar y en Es que qué... justamente en esa época había pues esto, o cómo surgió este manifiesto, digamos, ¿no? Esta crítica. Porque en un momento tú dices, voy a hacer cine de autor y voy a utilizar imágenes de gente pobre, campesina, por ejemplo. Entonces, cuando tú lo haces con un objetivo de denuncia, por ejemplo, yo creo que ahí no tiene nada que ver la pornomiseria. Pero al momento en que ese objetivo de denuncia se transgrede y muta al hecho de que quieras volverlo ya mercantil, Sí, ya tergiversa, digamos, las motivaciones iniciales de lo que debería ser un discurso, ¿no? Relacionado a aquello.
Desde Argentina igual se lo ha teorizado al respecto y me gusta cómo lo describía un cineasta de las villas que decían que mucho tiempo se ha exotizado a los villeros y se hacía mucho cine marginal al respecto, pero él decía que es muy importante, o sea, si vas a hablar del otro, hacer el cine con el otro, ¿no? O sea, no explotarlo, no explotar su imagen, su estilo de vida, y si vas a hablar de él, que sea con alguien que pertenezca a esa comunidad, ¿no? Porque pasa que muchas veces a justo a personajes marginados o villeros los interpretan mega actores, ¿no? O sea, o actores que jamás han pisado esas calles o esas comunidades y dices, ahí como que dan a relucir a veces, o por temas de Star System, pero a veces salen como que estereotipos o clichés, que justo se lo observaba también aquí en este actor que protagoniza Ocupas a Rodrigo de la Serna en otra película, que no me acuerdo qué se llamaba. Pero es justo este tema, ¿no? Siento que ahí, si cae en el cine de la explotación, en el de aprovecharte de la imagen del otro, tranquilamente cae en la crítica cae en este vicio, en este sucio hábito de la explotación, ¿no? De la pornomiseria, pero cuando se hace el cine de manera colectiva, de manera conjunta, no cae, ¿no? No entra dentro de la crítica, porque es un cine más colectivo, ¿no? Y creo que también ha sido como la idea. Ahí hay un debate también, porque la película se la ha vendido bien autoral, ¿no? Bien dirigida, escrita y hecha solo por Kiro Rousseau. Pero claro, hay también en las ruedas de prensa como que también se haya tratado de llevar al equipo de actores porque se siente, porque es colectivo, ¿no? Esta Tendría que ser producción. algo colectivo también. Es cierto que, digamos, también hay este debate, ¿no? Hasta qué punto el director es dueño creativo total de una película, ¿no? A veces también debería ser como lo hacía Ucamau antes, que era como que el director era Sanginés, pero los realizadores eran el grupo Ucamau, ¿no? Mm, O en Perú había el grupo Chasqui, si no me equivoco, que igual hicieron Gregorio y otras producciones de ese tipo, que es como un cine colectivo donde el conocedor del cine se integra a un grupo colectivo y claro, desde eso puedes tener una mirada más apropiada, digamos, sentirte parte de ese otro, de la otra edad que se mencionaba. Alejandro Barrientos mencionaba justamente eso, ¿no? Que quiénes somos nosotros para filmar a alguien diferente a nosotros, ¿no? ¿Por qué tendríamos nosotros que tener la cámara y hacer historias de otros, ¿no? Y ahí también es la respuesta, ¿no? La respuesta es que uno no tiene que sentirse otro, tiene que ser parte de ese claro, si no otro. será muy purista, ¿no? Solo indígenas podrían hacer cine de indígenas. Exactamente, exactamente. Y Kiro Russo también menciona eso, tiene una respuesta interesante, no sé si la he mal entendido, pero por ejemplo, él es ascendiente no, él es descendiente de gente minera, por ejemplo, ¿no? Entonces, su mirada a los socavones, a las minas, para Viejo Calavera, digamos que está justificada. Y también menciona de que Max y nuestro personaje principal, Elderes, ¿no? Sí. Son amigos de él, ¿no? Y con ellos ha podido trabajar en estos proyectos. Entonces, hay una línea ahí muy delgada, tal vez incluso moralista, de decir por qué se tiene que hacer este tipo de películas y por qué no. Pero yo en lo particular diría que hay un proceso creativo muy potente que no pasa desapercibido y que justificaría mucho de estas cosas a las que se le puede observar a estas dos películas, Viejo Calavera y... Sí, de hecho, Kiro Russo, sabemos, ¿no? Por entrevistas que hizo hace tiempo, que no solo el hecho, digamos, de tener familia minera y demás lo autoriza inmediatamente, digamos, porque necesitas un trabajo desde la etapa de desarrollo con rigor, ser un estudioso, convivir con las personas que vas a filmar. Y él ha convivido, ha visitado Guanuni alrededor de 4 años, si no me equivoco, y es bastante tiempo. Al punto de que se le burlaban. Decir, este loquito que está viniendo cada vez aquí, nos dice que va a ser una película, pero jamás la filma,
Pero al final yo creo que el resultado ha sido tan inesperado inclusive para él, que ha ganado un montón de premios y en su momento ha sido quizás la película más inesperada y exitosa del cine boliviano. Ahí estamos. Yéndonos a otro tema más tranqui. Quería No, este preguntar- tema era muy potente y Sí, creo que sí. también, perdón, continúo con Tranqui, esta tranqui. parte. Este debate me parece muy importante. Podría ser un debate de horas, yo creo. Mm. Hablar incluso, ¿no? Hablar con Quiro Russo sobre estos temas. Y porque también nos da fórmulas él de cómo hacer cine nacional, ¿no? Sin caer en estos... Afanes, quizás Vicios. paternalismo también, ¿no? De alguna forma. Fetichismos del cine. Exacto. ¿Tú has sentido algo de eso? ¿Lo has reflexionado o crees que hay algo genuino en todo lo... Es que hay una línea, realmente hay una línea muy delgada, ¿no? Y cada director o cada creador de una obra, pues, puede pasar esa línea queriendo o sin querer. Entonces, a mí personalmente, o sea, yo miraba, yo a veces sí tienes tú mismo ciertas contradicciones entre está bien que muestren esto o está mal o hasta dónde está llegando, etcétera. Pero a mí personalmente me ha gustado mucho la idea de mostrar, por ejemplo, el trabajo de los cargadores, ¿no? Parapitas. Eh, incluso comentando con el tema de Chuquiago, con el niño, Es ¿no? cierto. Del tema de los... Y hay una escena al inicio de la película, cuando muestra esta aglomeración de gente, hay un cargador que está así como muy fuerte, igual ahí. Entonces, incluso a mí cuando hay estas escenas donde las vendedoras se hacen la burla de Elder, ¿no? ¿Cómo no sabes ni cargar? O Ah, sí. levanta eso, ay, no puedes ni cargar, lo vas a hacer caer, etcétera. Y tú ves eso cuando vas al mercado, ¿no? Como les están riñendo las señoras a los cargadores o les están regateando el precio, etcétera. Entonces, a mí me ha gustado ver esa realidad Claro. filmada y mostrando, o sea, esa realidad que ahora ya no, o sea, antes creo que hace años era mucho más fuerte, ahora ya no ves tantos de estos cargadores, pero Parapitas. sigue existiendo. Entonces, mostrar esta realidad yo creo que es importante, interesante y incluso empática para ver a estas personas que trabajan en este oficio. Entonces, eso es De hecho. algo interesante. Y De hecho, también... sí, perdón. No, dale, dale. De hecho, Jaime Sanz, en sus libros, bueno, en sus libros sobre de Felipe Delgado, un poco más idolatra, ¿no? Al personaje de la Parapita, porque directamente haya en él una representación quizás de lo que significa ser un paseño. Es un personaje tan nuestro. Y es algo bien característico de nuestro cine, ¿no? Ver a Exacto. alguien cargando algo. Bolsas, kepis, como se dice. En la muralla también. Y no es casual, ¿no? Que esté en Chuquiago también como tan protagonista. Y es impactante en Chuquiago, porque tienes la imagen final del niño, ¿no? Que carga con el peso de la vida, digamos, de la ciudad en su espalda, y termina la película ahí. Y aquí igualmente vemos gente migrante a la ciudad. Ese tema me parece un gran temazo, porque esa es la razón del título, ¿no? Porque se refiere al gran movimiento que hubo que hay del campo a la ciudad, ¿no? Y siento, ahí me ha hecho recuerdo justo mi primera hipótesis con la que salí de la película, porque yo decía, seguro fue la ciudad lo que lo contaminó y lo terminó enfermando y matando a Elder, porque no se sabía qué era, ¿no? El médico le revisaba la respiración, pero decía, no tiene nada. Y como que iba empeorando y empeorando y he dicho, es nuestra ciudad. Y por eso la mamá Pancha, tan lindo personaje, va donde el doctor y le dice, debe ser algo del diablo, le dice, ¿no? Y el doctor le dice, no, mamita, nosotros ya no creemos en eso. Pero al final se recurre nomás a Max, como curandero, como brujo, yatiri, lo que se llame. En la vida real hace eso, ¿no? Entonces, incluso tiene nexos con la mamá Pancha, no sé si seguirá viva ahora.
Y bueno, se le da esa labor, ¿no? De exorcizarlo de ese supuesto demonio que lleva adentro. Y es fascinante, ¿no? La escena con la que está con la boca abierta casi al final. Y a medida que se Y... introducen, ¿no? En semejante sombra y se ven las luces de los mineros mm, en el socavón. y se escucha igual. Y es como que tendría que limpiar todo eso que lleva adentro, ¿no? Digo, Elder. Mm. Y al mismo tiempo no quiero olvidarme que Elder significa anciano. Sí. Es un joven anciano. Y virtualmente la mina ha comido su vida. Y es una forma de renacer para mí hacia el final de la película. Ah, buenísimo, buenísimo, sí. Tal vez también mencionar lo siguiente, que otra cosa interesante de Kiro Russo y todo su grupo de trabajo es lo que ya estaba mencionando Milkus, que ellos no están como haciendo el guión, escribiendo a lo Hitchcock Ah, y luego escribiendo el guión técnico y diciendo, dando instrucciones de cómo actuar, qué van a decir, de qué van a hablar, sino que tiene como esta construcción de la historia a partir de la grabar, ¿no? improvisación, Sí, pues eso nos de... contaba nuestro docente, justo el productor, Juan Pablo Piñeiro, que tienen mucho material que no se utilizó en la película. ¿Se ¿Verdad? acuerdan de escenas que no han entrado, que nos han Sí, contado? sí, me acuerdo de una que dijo que captaron, o sea, como tenían un mega lente, podían acercarse mucho, Alucinante, contar amigos. y decía que captaron una pareja cogiendo en las torres, no me acuerdo dónde, pero era la intemperie, en pleno bosque, creo. Y a otros también tienen ¿Escuchaste grabas. quizás la que dijo Quiro, o no sé si Juan Pablo también, relacionada a este asunto del Puente de las Américas? Oh, sí. No. Que había una escena fuertísima para empezar la película. Para empezar la película, Ah, incluso sí. Eowyn, escúchala, es una escena de suicidio. Porque el Puente de las Américas tiene ese imaginario ahora, ¿no? Vivimos con ese imaginario que de hace 20 a 30 años que se ha inaugurado. Es un sitio donde los jóvenes escogen, es un sitio que los jóvenes escogen para suicidarse. Y hicieron un muñeco para lanzarlo por ahí y hicieron como 30 o 40 tomas hasta que salió bien. Y al final, cuando estaban haciendo el montaje, el Kiro Russo dijo, creo que no funciona. Sí. Y así las otras Y, fueron. y costó un buen. Me acuerdo en términos de producción, como lo comentaban. Con razón él dice, no, que no, bueno, lo que decía en una entrevista era que no le gustaba mucho el tema de hacer guiones, ¿no? O sea, que era como una obligación para presentar, para el proyecto, etcétera, Mm. sino que es como entrarlo. Mm, Además, tu tipo de cine, disculpa amigos, no da para tener guiones de rigor establecidos, digamos, o bien Claro. estructurados, porque Mm. el lenguaje mismo que utilizan es una jerga bien interesante, bien de pueblo, bien popular, que me remontó inclusive a la forma de hablar de ciertas regiones colombianas que hemos visto, ¿no? Cine colombiano, y ellos tienen su jergo, La sus vendedora de palabras rosas. tan locales, y seguramente alguien que lo ve afuera no va a entenderlas así directamente. Y eso es fascinante para mí, me ha encantado. Que no entiendan afuera. No, el hecho de que se utilice, digamos, como algo tan nuestro, se lo visibilice y se lo utilice. el lenguaje coba, ¿no? Exacto, que se los deje manifestarse de la forma que realmente quieren. Y Y es eso, algo que está desapareciendo. y eso hace que los actores se vean naturales, que toda la película se vea muy natural, Es que los personajes son- son... Es que son naturales. No están actuando. Claro, porque igual y cuando te comentaba un poco esto igual hablando del viejo Calavera, cuando están ahí reunidos los mineros o cuando están descansando o cuando están haciendo sus fiestas, qué sé yo, o cuando están hablando, es como igual tú estuvieras ahí sentada en una reunión viendo cómo hablan, porque están hablando tal cual hablan Sí. con el lenguaje que ellos usan. Claro, y eso es algo que, si bien a nivel de cortometrajes he ido observando en varios productos, digamos, a lo largo de estos tiempos, cuando un guionista o director obliga a los actores a expresarse de cierta manera, que hace perder una naturalidad total, digamos, en la dinámica de Esa las era relaciones justo, sociales. esa era justo la crítica que se hizo en el cine villero, porque se tiende a exagerar la forma en la que hablan y exotizarlo incluso. Ah. Pero sí te he cortado, Ewin, estabas por comentar No, algo. es que también me acordaba cuando Max contaba en alguna entrevista, él igual, pero
que a Quiero le gustaba que sea muy profesional todo, entonces les hacía repetir muchas escenas, ¿no? sí? Eso también es, no sé. Mira, para lo de No, no Max, lo sabía. Yo pensé que era más natural. Pero él dijo esto en varias Ah, ya. entrevistas. Entonces, claro, es natural como hablan y todo, claro. pero es una película. Entonces hay ciertas escenas como que tienen que repetirse, tienen que Ah, no, mostrarse eso de es una necesario, manera. digamos, Claro. ¿no? Sin embargo, se siente, digamos, de que no hay tanta presión a decir algo con lo que se sientan incómodos, digamos, ¿no? Después, a lo de Max, quería referirme rápidamente, de que ha sido muy complejo, por lo que he escuchado y averiguado, filmar con él. A pesar de que igual Kiro Russo convivió con él, vivió con él unos buenos meses, entonces ya había un nivel de confianza. Pero al momento de rodar, tengo entendido de que él no quería o no se acostumbraba mucho a la cámara y tendía mucho a mirar la cámara. Y un ejemplo de esto es en la escena graciosa con las señoras que están vendiendo en el mercado, Mm. cuando se le burlan, ¿no? Que, por ejemplo, de que le dicen bañate, ¿cuándo te vas a bañar? Ah, O tú sí, me estás corta el mintiendo, sí. cabello. O ¿por qué me estás mintiendo esto de la pantera? Le dicen, no, he venido en la noche y no hay nada, y me hablas Ah, mentiras sí, sí. nomás. Y si se dan cuenta, nunca hay un plano contra plano con Max. Es netamente la señora que vende, que hace como un monólogo, ¿no? Y se Y supone que Max está detrás de la cámara. es un plano fijo nomás. Exacto, y es porque era imposible filmar a Max en un plano contra plano, porque miraba constantemente a la cámara. Entonces ha dicho, veamos lo más simple, plano fijo y que ellas se desenvuelvan y lo hicieron de maravilla. Bueno. Ya nos hemos extendido un poco, así que vamos a las conclusiones. Pero antes de entrar a las conclusiones, quisiera Wow. preguntar cuál es su hipótesis, hipoteoría de qué significa o a qué se refiere el perro blanco, el lobito blanco. ¿Qué han interpretado ustedes de eso? Esa era mi única duda con la que sigo hasta ahora y que no la entiendo aún, porque me parece algo tan random que al principio sentía que yo decía... Debe tener algún significado, es el espíritu, no sé, de algo. Pero quisiera escucharlos. ¿Cuáles son sus teorías o hipótesis al respecto? Yo la verdad no tengo idea, pero definitivamente tiene que ver con esta relación del hombre-animal, la relación del animal como un ser mensajero, en primer lugar. Los animales, dentro de muchas culturas, son nexos entre lo divino y el humano, son comunicadores y supongo que tiene esta función este animal nuevamente y lo hace magistralmente. A mí me encanta esa incursión de este personaje. Creo que tiene unas escenas muy bien logradas Mm. y para mí va por ahí, ¿no? Que es como un mediador entre lo real, lo no real, entre lo divino y lo humano. No sé. ¿Tú, Ewin, qué dices? ¿Alguien tiene Estamos otra? empezando a la ronda, La ¿no? ronda. No, Ah, o sea, para mí el tema, o sea, yo creo que es esto tiene mucha relación también con la última escena, ¿no? Con la luz y la oscuridad, Cierto, porque es termina. esta luz y no sé si es lobo, perro, ujú. blanco, o sea, aparece así como luz en la oscuridad. Aunque yo cuando veía esta escena pensaba que era como un sueño, una visión o algo así, pero después Aparece en el aparece en la mercado. calle, ¿no? En el mercado, entonces dice, no, es real. Sí. Entonces, pero creo que es siempre en relación a la luz y la sombra, a la vida, a la muerte, a, no sé, a este vivir, a este renacer, cuando ya estás en la sombra, digamos. Pero también en la entrevista Quiero decía que él había tenido un sueño, o sea, que él había soñado con un lobo blanco y que él quería hacer una película sobre eso y que le dio muchas vueltas, pero al final dijo, no, no va a funcionar porque era mucha ficción, y decidió incluirlo en la película. Sí, creo que lo comenta en una charla con Paz Encina, creo también en su podcast, con que The Movie. Pero quería que esté, simplemente, que aparezca, ya que el público tenga sus propias teorías al respecto. ¿Qué creen de eso? ¿Qué piensan de hacer cine bajo esos instintos? Yo creo que ¿Lo han aquí usado? ¿Lo han estaría, hecho yo ustedes? creo que sería encantada aquí la Kido, ¿no? Que le gusta lo surreal y estaría interpretando de varias formas
esta aparición del animal en las sombras, en el bosque. Ahora, Yo creo, disculpa, incluso que hay un nexo claro con Max en cuestión del animal. Está rico esto de sugerir, ¿no? Y no te lo de mascadito. Eh, Me encantó escuchar sus versiones. La mía es que está conectado con Max. Hasta se me ha venido este juego de Lobo Wargo, de Juego de Tronos, digamos, ¿no? Con el cuervo de los tres ojos. ah, George R. R. Y yo Martin. creo que Max es algo así, como un cuervo de tres ojos y que se puede mimetizar en el animal. Y por eso vemos al animal cuando por los espacios que circunda Max, ya sea en las montañas, en el bosque, inclusive cuando entra al mercado de noche, luego aparece Max cuando el perro desaparece, ¿no? mm. Bueno, mi versión es esa. Muy mágico, sí, pero me parece alucinante, no imaginarme. También, sí, eso es lo divertido igual en las pelis. Ahora sí podemos entrar a las conclusiones. Demian, ¿cuáles serían tus conclusiones? Varias cosas quería decir. En primer lugar, me gustaría resaltar el gran valor técnico de la fotografía. Se ha hecho con cámara de celuloides. Sí, en 16 Eh, milímetros, ¿no? sí, creo que sí, no sé, pero se nota que tiene este tratamiento tan bien hecho. Se nota el gran trabajo del director de fotografía, Pablo. eh, Pablo Paniagua, sí, gran director de fotografía. Hay que ver las películas de él, hay que seguir las películas que está haciendo él. Creo que está aportando mucho al cine nacional. También me ha gustado mucho esta relación de elementos de la migración, eh, estos elementos de la ciudad con otras películas tan antiguas como las de San Ginés, como las de Guino, que también creo que ha sido una búsqueda de Quiro Russo de dialogar con este tipo de cine y darnos una nueva mirada, ¿no? Una mirada tal vez más moderna de este cine. Eh, Siento que esta película es una digna representante del cine actual boliviano y bueno, pues es digna de estudio también. Hay que verla y reverla y revisionarla, charlarla, encontrar elementos narrativos cinematográficos, que creo que es lo más lindo que tiene esta peli. Y nada, muy feliz de haber podido hablar, aunque sea un poquito de esto, porque me hubiera gustado hablar mucho más. Ewin, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, yo primero feliz y agradecida de haber compartido este análisis de la película con ustedes, porque ustedes están mucho más involucrados en el tema del cine, entonces he aprendido mucho y pues yo creo que siempre es como decía Demian, es una película que se puede analizar mucho y que se puede volver a ver una y otra vez y encontrar esas cosas que nos gustan, no nos gustan, que nos incomodan, que creo que siempre uno aprende mucho de lo que le incomoda y eso es Mm, interesante. Así que mientras tengan al alcance el poder ver cine boliviano, yo quiero que puedan verlo, ¿no? O sea, para criticarlo, para alabarlo, para aprender, para saber un poco más de nuestra historia, de nuestra realidad, de ver cosas que no vemos. Entonces es interesante poder ver películas bolivianas, películas nacionales. y Banco. Bueno, creo que está más que sobreentendido que la película me ha fascinado y la podría seguir viendo. Más que todo porque explorar la ciudad de La Paz es alucinante para mí. Justamente el documental que todavía sigo produciendo tiene tanta relación con la ciudad de La Paz, su historia, su memoria, la piedra, el agua, todos esos muros tan gastados que reflejan todo el paso del tiempo, ¿no? Y a la vez que entran en conflicto con esta modernidad actual, ¿no? Mm, En la que vemos, y se hace evidencia aquí también, ¿no? El mundo globalizado, el capitalismo y demás, en el que vemos cómo se levantan cada día un montón de edificios en desmedro de esta historia, ¿no? Que está todavía de pie en ciertos sitios determinados de La Paz, que todavía sobreviven, algunos cayéndose a pedazos, y a la vez que tenemos a esta gente, ¿no? Todos nosotros somos protagonistas de una ciudad con un sinfín de historias, y pienso que cada uno es portador de una historia muy potente, y a la vez que forma parte, ¿no? De esta manera de revisar, reflexionar la imagen de la ciudad.
Siento que vamos bien. Espero que Kiro esté ya escribiendo la tercera parte, porque debería ser una trilogía. Lo tienen que revivir al Elder para la tercera película. Pero Y ya sí. está. Y sin duda vamos a ver si hay alguna vuelta de tuerca, porque si se dan cuenta, en ninguna de las dos ha habido, digamos, algo tan cliché que se utiliza, no voy a decir casi en todo género, pero es algo muy común, que es el de establecer una línea romántica para el personaje, por ejemplo. Ah, Por ejemplo, en esas películas no hay nada de eso. Inclusive los personajes netamente son varones, salvo raras excepciones. Y por eso tengo tanta curiosidad de que el universo se expanda un poquito más, ya que me siento parte de él, ¿no? De alguna manera. interesante. Tú, Milkus, ¿qué nos dices? Como lo hemos mencionado durante el podcast, me parece que es que siento que quisiera recomendar que la vean, pero que la vean con un ojo más abierto, con una mente más abierta, porque esta película, como lo hemos dicho, es más un collage que una ficción enteramente, que un documental, que, no sé, que videoarte, que cinearte, que cine autoral, porque tiene una mezcla de muchas cosas. Y no es que llegue a concluirlas todas, no las llega a cerrar, pero el hecho de que se mezcle o sea, que se mezclen todas estas experiencias lo hace una experiencia bien enriquecedora el verla, especialmente en cines, en salas. Esto me ha gustado. Y lo he podido ver en salas y la he visto en medios alternativos y no le hacen justicia, la verdad. Pero depende, porque en una pantalla ya muy grande se nota el grano del 16 milímetros, pero mal, así de... Sentía que ya estaba que ya no era grano, era ruido, ¿no? Porque era demasiado expandido, digamos, la imagen quizá. Porque cuando la vi en la Cinemateca, que no son pantallas tan grandes como en el multicine, sentí que estaba en su tamaño adecuado, estaba como en buena calidad. Y me gusta que esté en 16 milímetros porque siento que es como una película que se hubiera hecho hace tiempo. No sé si lo han notado, o sea, como ya nadie, como es muy exquisito, ¿no? Es muy, casi un capricho, no sé cómo mencionarlo, pero el grabar en material fílmico. Por supuesto que lo es. Sí, y porque ahorita no, hace años que no hay una película igual hecho en fílmico, en nuestro contexto, claro, ahora están en blockbusters, claro, están volviendo, ¿no? A grabar en fílmico, pero me parece una bella experiencia, especialmente hay que conversarla, porque creo que habiéndola charlado, yo por mi parte he cambiado mi punto de vista y he podido disfrutarla más que habiéndola visto solo. Habiéndola visto solo, la he odiado un poco por no entender muchas cosas. Pero sí es una peli más que recomendable. Está bueno, en salas las ponen cada vez que hay cine, cada vez que se recuerdan del cine boliviano. Pero hasta donde sé también hay disponible El Proyeccionista, la vendía, la versión original. Y ojalá que traiga un nuevo lote, porque ya no había cuando hemos ido y queríamos comprar justo el original. Eso, eh, vamos a esperar, estamos igual a la espera de la tercera película, a ver qué tal, porque me emociona igual al respecto, no sé, este tipo de saga. Algo, bueno, no sé si es una saga, en los términos de saga, pero tal vez en trilogía, ¿no? Sí, hay que ver las películas de Kiro Russo, yo creo que... Y también de los nuevos cineastas que están apareciendo, ¿no? Recuerdo que hemos hablado de Utama, que igual nos ha parecido... es otro tipo de experiencia, pero igual conversan, ¿no? Todas estas películas van conversando entre ellas y hacen lo que es, pues, el cine nacional. Está buenísimo hablarlo acá. Bueno, Esperemos seguir hablando de más pelis nacionales, ¿no? claro que sí, que no se olviden los que nos ven, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Post Cine Podcast. Eso, y agradecemos una vez más a la República y a Techmark por producir este programa. Coman muchas pipocas, Vayan vayan al al cine. cine Vayan al cine. y nos vemos Post cine.